bienvenidos a Familia de Fe. Hoy tenemos un tema muy especial que yo estoy muy seguro que al igual que a nuestra familia tocará tus corazones. Claro que sí. Eso tenemos para hoy un tema acerca de cuando nosotros, ¿cuántos de ustedes han pedido alguna vez un milagro? Yo creo que todo el mundo, alguna vez, ¿verdad que sí? Y a veces las cosas suceden de manera diferente a la que nosotros esperamos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto así? Y es una pregunta que siempre en la familia se hace, claro, ¿verdad? Y estoy seguro que más de una vez. Y hoy exploraremos cómo nuestro Dios obra milagros, mejor dicho, de las maneras más inesperadas. ¿Verdad? Y pensando así de Dios que hace cosas de manera inesperada. ¿Te acuerdas la historia acerca de Elías y la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Por supuesto, claro que sí. Es un ejemplo perfecto, fíjese. Dios no envió al profeta a un palacio, a un sitio que tenía mucha comida, alguien rico, ni a una persona rica, exacto. Lo envió a una viuda pobre que estaba esperando preparar esa última comida, imagínense. Es una cosa sumamente inesperada. Eso es lo que Primera de Reyes 17:12 nos menciona. Miren cómo dice, vive Jehová, y esto es la viuda hablándole a Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Imagínense, un poquito de harina, un poco de aceite. Eso era todo lo que ella tenía. Sí, no, y si usted sigue leyendo la historia, que te invitamos a seguirla, vas a ver lo que ella tenía en planes antes que llegara Elías. Ahora, ustedes se imaginan, el Señor nos envía a un lugar porque tenemos una necesidad, pero cuando llegamos al lugar hay más necesidad de la que tenemos, ¿verdad? Eso es así. Pero ahí, ¿sabe qué? Ahí es donde Dios muestra su poder. Amén. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 17:16. ¿Qué nos dice? Y la harina de la tinaja no escaseó, amigos, ni el aceite de la vasija menguó. Recuerden que ella tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Nunca escaseó. Dios multiplicó lo poco que ella tenía. Y fíjense, amigos y familia, no fue que de momento la tinaja se desbordó. No fue que el aceite corrió a borbotones de allá. Es que cada vez que ella sacaba, siempre había para hacer cubrir su necesidad. Amén. ¿Qué tienen ustedes en sus manos que parece insuficiente? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Tal vez eso es lo que necesita exactamente Dios para orar ese milagro que estás esperando. Amén, qué cosa maravillosa. Y hablando de métodos extraños, ¿verdad? De esas cosas poco convencionales, ¿qué me dices tú de la historia cuando Jesús sanó al ciego? No, es que... Eso dice apártate, como yo digo sí, siempre. Eso es así. Esa historia siempre trae de qué pensar, ¿verdad? Porque antes de eso Jesús decía y se hacía otras cosas que no tenía que envolver lo que pasó en ese mismo. Dice, el Hijo de Dios solamente con hablar hizo el mundo. Pero fíjese qué interesante que Juan 9:6 nos dice que, miren esto, ustedes háganse en la imagen, ¿verdad? Escupió en tierra e hizo con la saliva y untó el fango, el lodo, en los ojos del ciego. Ay. Yo me imagino esa escena. Qué terrible escupir en la tierra, ¿verdad? Hoy en día, que después de la pandemia todo el mundo ha quedado con síndrome postraumático, con esto de la limpieza, ¿verdad que sí? Y yo pienso que si yo hubiera sido el ciego y siento que Jesús me está poniendo como tierra en los ojos, yo hubiera dicho, pero tierra, lodo, ¿esto es en serio? Así es, pero cuando obedeció al Señor y fue y se lavó al estanque de Siloé, ¿qué pasó? Recibió la vista. Amén. O sea, que Dios nos pide a veces hacer cosas que no tienen sentido para nuestra lógica, pero realmente Dios está poniendo todas las piezas en el camino. Amén. Y familias que nos ven, quizás Dios te está pidiendo algo que para ti no tiene sentido, ¿verdad? Pero tal vez ese es el primer paso para ese milagro que tú estás esperando. Amén, así es. Y en esta sección de ahora va contraria a lo que yo siempre le digo. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo, a mis empleados directos,
Y yo siempre digo que 1 es más que 0. Ujú. Pero en esta ocasión vamos a hacer cuando el 0 es más que 1. Ah, extraño por demás. Y vamos a hablar de la historia de Gedeón. Hay una historia sumamente interesante, amigos. Saben que Gedeón era el capitán, ¿verdad? De las huestes israelitas que estaban listas para la batalla. Y ellos tenían 32,000 soldados. Bastante. Gedeón, sí, pero Gedeón pensaba que eran pocos Ajá. ante lo grande del otro ejército. Pero Dios le dijo, no, Gedeón, son muchos. Y Gedeón, pero el Señor, son muchos. Y así pasaron diferentes cosas hasta que se redujeron a 300. 300 Imagínense nada más. ustedes. Jueces 7:7. De 32,000 a 300. Dice, entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Menos soldados, pero más gloria para Dios. Amén. Y no pelearon con espadas, imagínense, amigos, que las peleas, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues eso es lo normal, Ajá. con una espada, ¿verdad? Pero Jueces 7:20, mira lo que nos dice. Y los 3 escuadrones los dividieron en 3 áreas. Tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas o las antorchas y en la derecha las trompetas. Imagínate tú. Usted va a una guerra, imagínese una guerra y usted está del otro lado y ve a los soldados, ¿verdad? Con quien usted va a combatir, con trompeta, con teas y con cántaro. Usted dice, eso están locos, pero no. Solo Dios te puede dar, cuando todo parece en tu contra, solo Dios te puede dar una victoria como le dio a Gedeón. Amén, eso es así. Y eso me trae también a la memoria la historia de cuando Jesús y los discípulos estaban en la barca y comenzó la tormenta. Ellos estaban aterrorizados, imagínate, algunos de ellos eran pescadores, habían pasado por este tipo de cosas, pero la tormenta era tan terrible que ellos ya no sabían qué más hacer. Así es. ¿Y dónde estaba Jesús? Tranquilo durmiendo. Dormido, amigos. Y miren, Marcos 4:38 nos dice, y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Usted se imagina cómo estarían los discípulos, yo luchando con el agua, con el mar, que no vaya a hacer agua, que está entrando agua, que el viento Tratando de sopla, sacarla. tratando de hacer todo, y Jesús durmiendo. Yo ¿No me- crees que pensaría que no le importamos? A veces Pues, pensamos eso. Claro, y así pensaron los discípulos, claro que sí, pero saben, amigos, eso era parte del plan divino. Ellos tenían que entender que dependían de Jesús, ¿verdad? Y que necesitaban su poder. Marcos 4:39, que nos hace este relato, mire cómo dice, y levantándose, refiriéndose a Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Usted se imagina de una tormenta a un mar, a un plato de mar. Un platito, como decimos, Como decimos, ¿verdad? ¿verdad? Es interesante. Pero mis amigos y familia que nos están acompañando en esta hora, cuando sientan que Dios está dormido, porque sé que como tú como yo hemos sentido que Dios ha estado dormido en ocasiones, cuando estamos en medio de la tormenta, pero no te olvides que Él tiene el control total de esa tormenta Amén. y la amén. victoria también. Qué maravilloso es tener esa confianza. Amén. Y siguiendo, ¿verdad? Las situaciones difíciles. ¿Qué tal les parece, mis amigos, la historia de Pablo, el gran apóstol, y Silas, su acompañante de Que viaje? su buena lección estuvo hablando de eso. Sí, una claro lección que sí, reciente. claro que sí. De Pablo y Silas en la cárcel. Un ejemplo, imagínese que usted sabe que le van a arrancar la cabeza, como decimos en buen boricua. Lo van a matar. ¿verdad? Claro. Y usted está cantando. Pero mire lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Eso es una cosa sumamente incomprensible, humanamente hablando, ¿verdad ¿Eso es que así? sí? Se imaginan, estaban golpeados, porque en la cárcel no estaban allí en una celebración, estaban encadenados, estaban en oscuridad, sabían que los iban a matar y ellos estaban cantando, Amén. alabando a Dios. Eso sí es fe. Así es. Y miren el resultado de eso. Porque dice que un himno es una oración cantada. Amén, eso ¿verdad? es así. Y Hechos 16:26, versículo después del que vimos anteriormente, dice, entonces que llegó de momento un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante fueron abiertas algunas puertas, no, dice, todas las puertas. ¡Wow! Amén. Imagínense, Dios utiliza cualquier cosa, los terremotos, cualquier cosa para su obra, porque Él está en control. Y el gozo en medio de la prueba
aunque no es fácil, puede ser la llave que abra las puertas de tu milagro. Así Como es. dice un himno de Dani Berríos, cuando estés en la prueba, alaba. Alaba. Así es. Ahora vamos para un milagro que para mí es el más extraño de todos. Y es ese milagro que surge en la cruz. Amén, absolutamente. Imagínense, amigos, los discípulos ver a su maestro morir y de qué manera, sumamente vapuleado, golpeado, allí en la cruz donde se mataban a los peores criminales y pensaron que todo había terminado. Así todo, parecía la derrota total. Pero 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, entonces esto es a nosotros, a ti, Amén. es poder de Dios. Claro que sí, de la muerte que surgió, la vida eterna. Así es. De la aparente derrota, la victoria más grande que ha ocurrido en este mundo. Así es, así que vamos a repasar, mis amigos. Hemos visto que Dios usa la escasez para mostrar su abundancia. Amén. Métodos extraños para manifestar su poder. La debilidad para demostrar su fortaleza. Las tormentas para revelar su autoridad. Las prisiones para abrir nuevas puertas. Y hasta la muerte para dar vida. Amén. Wow. Claro que sí. Hay un versículo que se encuentra en Isaías 55, del 8 al 9, que lo resume perfectamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Amén. Así que confía en Dios. Amén. Si estás esperando un milagro, no te desanimes. Si Dios no te responde, sigue esperando. De hecho, te invito a nuestro próximo programa que vamos a hablar sobre eso, sobre cómo uno espera, ¿verdad? Para la espera que a veces desespera para cuando llegue el milagro. Claro que sí. Pero Él te está preparando, ¿sabes qué? Cuando te hace esperar, prepárate porque lo que viene es mucho mejor. Vienen cosas grandes. Grandes. Efesios 3:20 nos dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo digo amén. Amén. A veces pedimos algo y decimos, ¿por qué no me llega? Amigo, porque Dios tiene algo más grande para ti. Bien, amigos. Esta semana los desafiamos a ver sus problemas con nuevos ojos. A ver ese milagro que estás esperando con una nueva disposición, ¿verdad? Tal vez esa situación es imposible en el escenario que podemos uno, en la mente finita, poder entender. Pero Dios está preparando el milagro que tú necesitas. Claro que sí, tal vez lo extraño de las cosas que Dios permite, de esos caminos de Dios, es justamente lo que los hace que sean milagrosos, ¿verdad? Así Porque Él no está limitado por nuestra lógica. Oremos para que nuestro Padre Celestial nos ayude a confiar en sus promesas, aun cuando no entendemos. Que reconozcamos que sus caminos son perfectos, aunque nos parezcan extraños. Claro que sí, que nos dé la fe para poder esperar lo inesperado. Eso es lo maravilloso. Así es. Y ojos para ver su mano obrando de manera que nunca nos imaginamos. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales de Facebook como Iglesia Metropolitana y a través de YouTube en el canal Mira y Vive, tu canal de bendición. Y también si tienes una historia que contarnos, ¿verdad? De ese Dios que nos ve, nuestro correo electrónico familiasdefmetro@gmail.com. Nuestro número de WhatsApp 470-818-8713. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. que su gracia los sostenga Su amor los abrace. y su espíritu los guíe cada día. En el nombre de Jesús. Amén.